recibieron durante la semana este video que tiene que ver con los evangelios, ¿no? Entonces, la interpretación bíblica, como dije en algún momento en el pasado, es un tema muy amplio, o sea, es muy grande. Y la verdad es que uno puede tocarlo así por encimita o meterse en ciertos detalles, ¿no? Ahora, nos estamos metiendo en este tiempo más que todo en el concepto del género literario. También está a la par el concepto del contexto histórico, del lenguaje figurado, de las figuras literarias que hay en la Biblia, de las reglas de aplicación, ¿no? Etcétera. Entonces, eso es un mundo realmente. Y por eso las escuelas tienen interpretación bíblica uno, 2, 3, 4, en fin, hasta donde sea. Y esto es importante para nosotros, ¿no? Más que para otras iglesias, como lo mencioné en el primer video que les mandé, la Iglesia Católica. Bueno, yo tengo una licenciatura de la Universidad Católica de Honduras en teología. Y en ese tiempo que yo estudié allí, jamás nosotros vimos un curso de interpretación bíblica, nunca, porque en la Iglesia Católica el individuo no interpreta, sino que el que interpreta, la que interpreta es son los obispos, ¿no? Y ya el simple teólogo tiene que acatar lo que ellos digan o no digan, entonces no existe como tal, ¿no? Solo para poner un ejemplo acá, entonces ellos noten, pero nosotros sí, porque nosotros somos una iglesia inmediatamente bíblica, o sea, la Biblia y en este caso el Nuevo Testamento es nuestra autoridad suprema, entonces entenderlo bien, miro que tengo alborotado el pelo aquí en la cámara, pero realmente no lo tengo, solo que estas cámaras son engañosas, ¿no? Entonces, ¿dónde estaba? Oh, sí. Entonces, nosotros somos neotestamentarios. El Nuevo Testamento es nuestra última autoridad y por lo tanto interpretarlo bien es importantísimo. Bueno, volviendo al punto, ¿no? Em, para poder interpretar bien la Biblia, decíamos en ese momento, necesitamos entender el concepto de contexto histórico y género literario. Bien. Entonces, género literario lo podemos ver por encimita, pero no he querido hacer eso con ustedes. He querido entrar a cierto nivel de profundidad. Solamente hemos visto un género, que es la narrativa y algunas reglas que habían allí que son, podríamos decir así, de mi análisis, ¿sí? Bien. Em, Luego vimos el material legal, que no es un género, sino que está incrustado dentro del género de la narrativa, porque cuando se nos va contando la historia de Dios, pues Dios da órdenes, ¿no? Lo mismo que en el Evangelio, Jesús da instrucciones en el Sermón del Monte. Y luego vieron ese video que está bastante largo, o sea, cuando yo lo hago, yo hago una presentación. Claro, yo podría darles a ustedes la clase así en directo, ¿no? Sobre el tema en cuestión, pero el detalle es que cuando yo los tengo a ustedes enfrente en cámara, tiendo a explicar otras cosas y ustedes me interrumpen y nos vamos por otro lado, ¿sí? Entonces, al final no terminamos de ver el punto. Entonces, para mí es más fácil hacer un video y grabarlo bien. em, y si me queda muy largo, pues lo parto en dos, ¿sí? Pero entonces, este me quedó un poquito larguito, pero igual dije yo que se vaya así. Sobre los evangelios, ¿no? Ahora. Espero que lo hayan visto. De todas maneras, al ratito les dejo un tiempito. Hoy vamos a terminar temprano porque necesitan un tiempito para hacer la prueba. Y no me gusta hacer las pruebas en tiempo extra porque yo quiero que la hagan es ahorita, ¿no? Entonces, el examen está, lo pongo abierto, les pongo el link y pasado el tiempo yo lo cierro, ¿no? Para que ya nadie más lo pueda realizar porque les paso el mismo examen a todos. Son simplemente 5 preguntitas, ya ustedes saben, de selección, que ustedes tienen que seleccionar una de las opciones, ¿sí? Bueno, hablaremos del examen, bueno, a más ratito, ¿sí? Y entonces yo se los mando y ustedes lo contestan, pero a veces a ver, por ejemplo, yo tengo la clase y a veces yo me comprometo inmediatamente terminando la clase a hacer otra cosa con la iglesia, ¿no? Es decir, hermano, ¿a qué hora podemos
conversar. Entonces, hay una llamada que me va a caer inmediatamente después. Y entonces yo también pienso que el tiempo de ustedes es sagrado. Entonces vamos a terminar 20 minutos antes, 5 preguntas, 4 minutos para cada pregunta. Ustedes en 30 segundos pueden contestar cada pregunta porque solo es señalar un punto. Pero igual tienen 20 minutos, así que no se preocupen, ¿sí? Bueno, lo importante de esta clase es que ustedes aprendan algo. Quiero aclarar estas dos cositas. La primera es que yo soy humano. ¿Sí? O sea, eso suena raro decirlo, ¿no? Pero permítame que hay dos personas que necesitan que los admita. Bueno, yo soy humano y como humano que soy, cometo errores. Entonces no tomen tan en serio lo que yo digo y enseño. Yo trato de enseñar lo más correcto que considero, pero errar es humano. Eh, y eso significa que no le dé a usted pena ni miedo pensar diferente a como yo pienso. A mí no me va a molestar si usted me dice, hermano, yo no mucho creo eso, ayúdeme, ¿no? Convencerme, ¿no? O no me parece lo que usted dijo. Y perfecto. O sea, no se preocupe que yo eso a mí no me molesta, porque de hecho cuando yo era estudiante era uno de los estudiantes que más cuestionaba lo que mis profesores decían y más de un par de veces en el Instituto Baxter me sacaron del salón de clases, entonces se enojaron, me echaron para afuera. Y entonces yo siempre pensé, cuando yo sea profesor, yo no voy a hacer eso, sí, porque el estudiante tiene derecho de tener su criterio, ¿no? Y de pensar por sí mismo. Entonces, no se preocupe usted por eso. Claro, en el examen sí tiene que poner lo que yo dije, ahí no hay de otra, ¿no? O sea, usted dice, bueno, yo me lo voy a poner lo que usted dice, ¿no? Pero tiene todo el derecho de pensar diferente. En esta cuestión de los evangelios, entonces, segundo, si ustedes tienen un profesor que dice solo lo que ustedes ya creen y saben, entonces usted no avanza nada. O sea, uno avanza cuando encuentra un profesor que lo desafía, que lo hace pensar diferente y le enseña cosas, oye, yo no sabía eso, no he pensado eso y estoy aprendiendo. Pero ya cuando alguien viene y, todo lo que este dijo yo ya me lo sé, ¿no? Entonces es perfecto, pero usted no avanza nada, o sea, eso no sirve. ¿Sí? A usted, pues puede que a otros sí le esté sirviendo, o sea, la misma clase que usted dice, ay, yo eso ya me lo sé, puede que a otra persona sí le esté ayudando porque él sí está aprendiendo, pero usted no. Entonces, dicho eso, cuéntenme, quiero saber, lo que ustedes vieron en este video de los evangelios, ¿realmente era nuevo o ustedes ya manejaban esos conceptos? Número uno. Y número dos, ¿qué les parecieron? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿O tiene alguna duda sobre lo que ahí se expresó? Mi hermano Byron levantó la mano. Bueno, pues, hermanos, si me escuchan. Me dice hermano, permítame, yo por alguna razón no lo logro escuchar bien. Buenas noches, ahora sí. Espéreme, y creo que tengo problemas yo con mi... No tengo el volumen hasta el máximo, déjeme ver. Hábleme otra vez. Ahora sí, me escuchan, no sé, los demás hermanos. Ahorita le estoy escuchando mejor. ¿Los Am, demás lo escuchan? Sí. Bien, cuente. eh, pues realmente lo que yo vi en el video sí me pareció muy interesante. Em, o sea, es algo que yo no sabía, la verdad, que no tenía conocimiento de eso. Al final sí me quedé un poquito de duda con los eh, dos puntos que mencionó al final del video. Ahorita sí no se me viene en la mente cómo era, pero El análisis diacrónico y sincrónico. sí, esas dos me quedé un poquito de duda todavía. Bueno, bien. ¿Alguien más? Bueno, yo desde el inicio, ¿verdad? La tendencia que usted habló de que, eh, porque nadie nos había aclarado, ¿verdad? Era como que sí se creía, o sea,
nos imaginábamos que así era, porque nadie se detuvo a aclarar eso, que el apóstol andaba ahí como periodista, ¿verdad? Levantando, y es cierto, teníamos esa creencia, y creo que la gente inconscientemente piensa de esa manera, pensamos o pensábamos de esta manera, y pues Ujú. esta clase, creo yo, nos permite descubrir y hacernos preguntas, ¿cómo iban a hacer si no sabían leer? ¿Cómo iban a escribir? O sea, una serie de cosas que nos van aclarando cómo realmente fueron las cosas y no es como nos las han contado nuestros abuelos, nuestros padres incluso. Sí, claro. Bueno, paréntesis, sí, un pequeño paréntesis. Realmente Jesús sí sabe escribir y leer, porque lo vemos escribiendo en Juan 8, pero los apóstoles también. O sea, no estamos 100% seguros, pero lo más seguro es que ellos sí sabían escribir. ¿Por qué? Porque en Israel, de aquella época, la gente no era analfabeta, la gente sabía escribir. O sea, entonces, cuando los fariseos dicen, estos son gente sin letras, ¿no? A lo que ellos se refieren no es que sean analfabetas, sino que no son de la élite, o sea, no son, por decirlo así, doctores en la ley. Ellos no eran eso. Pero en Israel prácticamente todo el mundo sabía leer y escribir y conocía la escritura, ¿no? Lo único es que si ellos, por ejemplo, iban tomando nota de lo que Jesús iba haciendo, eso como que no suena lógico por una razón. Eh, una vez me preguntaron a mí, ¿no? Si yo alguna vez había escrito un libro. Y yo dije, no, yo no he escrito un libro. ¿Y por qué? Bueno, porque yo soy muy perfeccionista y yo no quiero al rato escribir un libro que contradiga lo que dije. Entonces yo quiero, y entonces bromeé, ¿no? Voy a escribir, pero mi biografía. Y entonces me dijeron, ¿y a quién le va a importar su biografía? Y tenían razón, o sea, ¿a quién le importa mi biografía? A nadie. O sea, yo puedo escribir mi biografía y ese libro no me va a vender ni una copia. Pero si yo hago algo importante en mi vida, entonces ahora sí a la gente le interesa y empiezan a decir, ¿cómo no escribieron? ¿Cómo no le tomaron fotos? ¿Cómo no? Porque hice algo importante. Entonces, cuando aparece Jesús, ellos no saben lo grandioso que es Jesús cuando lo acompañan. Entonces, nadie va a ir tomando notas, mira, que hizo esto, hizo lo otro, porque Jesús no es importante. Pero cuando resucita de los muertos, ahora sí, ¿no? Esto es importante. Pero también aquí estamos en una tradición oral y en la tradición oral, pues, ¿para qué nosotros vamos a escribir? La necesidad de escribir surge después, ¿no? Bueno, pero mi hermano Jorge también había levantado la mano. Sí, hermano, buenas noches, bendiciones a todos. Me llama bastante la atención y es nuevo esta mención y quiero que me ratifique en lo Ujú. siguiente. Usted sabe que entre el anacronismo lo sincrónico usted habló de lo que es perícopa. Y la Sí. perícopa es de la historia, pero en sí solamente de los evangelios. Sí, Uno, bueno, es un término técnico. Ahorita le dejo la otra pregunta, espérame. Lo que ok. pasa es que cuando uno hace interpretación bíblica, uno tiene que aislar la sección, ¿no? Que Ujú. uno va a interpretar. Entonces, esa sección en los evangelios a veces tiene 3 párrafos, 2 párrafos, ¿no? Entonces, para decir esta sección se utilizó la palabra perícope en los evangelios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que a la gente le gustó. O sea, ay, qué bonito se oye perícopa. Entonces vienen a las cartas de Pablo y dicen, vamos a analizar esta perícopa. No, ahí son párrafos, porque son párrafitos chiquitos, ¿no? Secciones se llaman párrafos. Las de los evangelios se llaman perícopas. Es como, solo fue un tecnicismo, ¿sí? Lo que dijo fue un tecnicismo, como el domingo estaba escuchando al hermano acá que predica y dijo, veamos el Salmo 100, versículo 3. Y entonces dicen, perdón, Salmo 100, verso 3. Verso, sí, sí, es que en los salmos son versos.
Ese es poema. Y de hecho eso es lo original. Cuando tenemos una oración en las cartas, no le podemos llamar verso, entonces inventamos la palabra versículo, que viene de la palabra verso, ¿no? Entonces, pero eso no es un tecnicismo, entonces yo simplemente corrijo eso porque hay personas que dicen, vamos a ver esta perícopa en Romanos, no, eso está mal dicho. O sea, eso es un error técnico, pero no es un error tan grande, pues eso es como que usted le llame bus a lo que es un tractor. Perfecto. Ok, entonces la pericopa, perdón, va a los párrafos, ¿verdad? A las A los palabras, párrafos de perdón, los a las evangelios. palabras. Ah, correcto. El otro punto, como segunda pregunta para que nos aclare, el anacronismo es importante porque me llamó bastante la atención de ver de el contexto histórico que se dio en el momento de Jesús y nosotros cuando predicamos o damos una clase queremos hacerlo similar y estamos fuera de base en casi Sí, siempre. sí, sí. O sea que lo que pasa es que cuando uno estudia la historia, entonces, y se le olvida que está en otra época, comete esos errores, ¿no? De no fijarse que estamos en otra época y que las cosas son diferentes. Por ejemplo, un anacronismo. Va a pensar en un anacronismo interesante, ¿no? Va y mencioné este de la ofrenda ante el altar, ¿no? Ofrenda ante el altar, sí. Déjeme analizar algún otro anacronismo. Bueno, de hecho, cuando uno no la está pensando, aparecen un montón, ¿cierto? Pero en los libros de historia, por ejemplo, dicen que Cristóbal Colón descubrió América. Eso es un anacronismo, porque Cristóbal Colón descubrió, sí, lo que hoy en día es América, pero en ese tiempo no se llamaba América. O sea, eso se llamaba otro, eso no tenía nombre, ¿no? Entonces él descubrió una tierra que después se llamó América. Pero uno siempre anda ahí, o que la independencia de Nicaragua fue en 1821, cuento también. Fue la independencia de todo Centroamérica, que fue una nación por más de 15 años. No sé si ustedes saben en historia, ¿no? La Nicaragua surge más adelante. Pero entonces vienen esos anacronismos. Ahora, en la Biblia a veces uno no entiende cómo el texto está diciendo una cosa y en la audiencia original tiene un sentido, pero cuando yo ya lo leo mucho tiempo después, cambió de sentido porque los conceptos cambian. A ver, por ejemplo, dice que la viuda pobre dio todo lo que tenía, que era, creo que fue lo que entregó, ¿se acuerdan? Dos Dos blancas. blancas, a dos blancas, listo. Resulta que cuando yo voy al griego, no encuentro la palabra blanca por ningún lado. Ahí dice que entregó dos leptones en griego. Y el leptón era una monedita de color, bueno, era de cobre. Entonces el color, ya lo imaginan ustedes, doradita, no era blanca. Entonces uno dice, pero ¿de dónde salieron las blancas entonces? Bueno, las blancas salieron porque en el momento que Casiodoro de Reina tradujo la primera Biblia, la del oso, en España la blanca era la moneda más pequeñita. O sea, ellos sí tenían blanquitas, se llaman blancas. Eran unas moneditas pequeñas, entonces él trasladó el concepto, ¿no? Bien, ahora cuando nosotros leemos eso, decimos, entregó dos blancas, entonces uno hace otro salto, ¿no? Y uno dice, pues que las moneditas que la viuda tenía eran blanquitas, no, 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 te acabas de perder en eso, ¿no? Bueno, y así, ¿no? Cuando uno va a través de la Biblia y uno dice, mira, cuando se reúnen como iglesia, entonces uno se imagina, ¿verdad? Uno se imagina que la iglesia primitiva tenía bancas, pero no tenía bancas, ni tenía edificios, ni la gente se sentaba. El que se sentaba era el maestro. Todos estaban de pie, por ejemplo. Y eso ya le da a uno, espérate, entonces ellos no cantaban como nosotros. Bueno, uno piensa que la iglesia primitiva cantaba como nosotros, cantaba sin instrumento musical, ¿de acuerdo? Cantaba sin instrumento musical, en eso sí. Pero uno se imagina que tenía el mismo ritmo de nosotros. No, su ritmo era otro. ¿Cuál? No tengo idea. ¿Qué es el problema con los restauracionistas? No tenemos idea. Lo que sí sé es que los himnos actuales que cantamos en las iglesias de Cristo
son de la música country de los Estados Unidos de hace 200 años. ¿Mm? O sea, yo andaba en un pueblo y que no me recuerdo cuál es el nombre de este pueblo, un pueblo de Texas, y estaban en una feria, ¿no? Entonces yo escucho, mira, están cantando a los hermanos de la iglesia, ¿no? Pero con un violín, están acompañados de un violín, pero como que fueran nuestros himnos, ¿no? Entonces yo me metí a la carpa, pensé que era una campaña, y no, era un grupito, un cuarteto de viejitos que estaban cantando la música típica de ese pueblo, ¿no? Entonces, digo, hombre, igualito que nuestros himnos, claro, porque de allí nosotros los copiamos, de ahí vinieron para nosotros. Entonces, ¿cómo cantaba la iglesia primitiva? No me pregunten, yo no tengo idea. O sea, y ese es el problema, no tengo idea. La música no se escribía en esa época, entonces yo no tengo idea cómo cantaba. Y ahora el mundo evangélico piensa que ahí andaba la gente con su guitarra y su batería también. O sea, no, eso es un completo anacronismo, que uno traslada lo que uno vive hoy en día hacia el pasado. O sea, uno piensa que todo es igual que en nuestra época y en realidad no es así. Interesante concepto de anacronismo, ¿no? No lo cometamos, lo cometemos mucho. Hermano Raúl. Hermano, yo tengo una confusión. Constantemente decimos, usted lo acaba de citar, eh, tradición oral. Sí. Y he escuchado también en clases suyas que hubo momentos en que todavía no se escribía, ¿verdad? Entiendo que tampoco había tanto, ok, tal vez a la época que nos estamos refiriendo, cuando los evangelios ya la gente no era analfabeta, pero quizás cuando Abraham sí, ¿verdad? Aunque Dios le da a Moisés, bueno, entre Abraham y Moisés hay mil años, creo, más menos, ¿verdad? Ah, Más, como dos más. mil. Ok, 1500 entonces, ¿verdad? Por ahí, ok. Entonces, y Moisés dice que Dios le escribió las tablas, ¿verdad? Se Sí. le escribe con su dedo. Eh, pero, por ejemplo, Job, que es más viejo, entendemos nosotros, ¿verdad? Que es más viejo que Abraham. Ujú. Entonces no había literatura, no había nada escrito, incluso algunos dicen que no había todavía un lenguaje así como bien hecho, ¿verdad? En eso me confunde porque la tradición oral nos lleva a que solo, por ejemplo, Jeremías dice, agarró al escriba y le dijo, escribí esto y anda a leerlo al templo porque yo no puedo entrar, ¿verdad? Ajá. Y se lo Sí. dice. Pero, y entonces yo creo, pues, Isaías sabía leer, era un poeta. Los otros, algunos sabían leer, escribir, ¿verdad? Pero ¿cuándo entonces es que la lectura comienza a funcionar como tal en este pueblo de Dios? Ok. Es que mire, con uno que sepa es suficiente. O sea, déjeme volver un poquito. Sí. ¿Usted se ha fijado cómo los muchachos hoy en día no saben matemáticas? En nuestra época, pues ya estoy viejo, ¿no? Pero en nuestra época, nosotros multiplicábamos, dividíamos, sacábamos raíz cuadrada, sacábamos el seno, el coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, todo eso nosotros lo sacábamos a mano, ¿cierto? Haciendo los cálculos con la cabeza. Sin embargo, se inventaron las calculadoras. Entonces, ahora ni los comerciantes se matan haciendo sumas, sino que tienen la calculadora y ya, es preciso, ¿no? Ok, ahora vuelvo, barajo. Ese avance científico de la calculadora ha hecho que la gente hoy en día no sepa matemáticas. O sea, no saben hacer cuentas, solo le quita usted la calculadora y quedan en cero. Entonces, ¿qué pasó? Que la tecnología nos vuelve un poquito más brutos. ¿Sí? ¿Me acabo de explicar? Muy bien. Cuando la gente no sabía leer ni escribir, tenía una memoria prodigiosa. O sea, era capaz de aprenderse de memoria grandes poemas, ¿no? Digamos, ellos recitaban la Ilíada, la Odisea, incluso había un instituto bíblico
qué sé yo, 400 años después de Cristo allá en el Oriente, ¿no? Que ellos mandaban evangelistas hacia el Asia, ¿no? Para poder ir a predicar y salir graduados de ese instituto, tenían que decir la Biblia de memoria, porque a donde iban no iban a poder leer ni escribir. Entonces era, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Imagina tener toda la Biblia de memoria. Ya, ahora sí puede ir. Ya me imagino yo a los muchachos de las escuelas bíblicas hoy en día, diga la Biblia de memoria y está graduado. Entonces no van a pasar nunca, porque la memoria nuestra ya no es tan prodigiosa como si lo era cuando había una tradición oral. Entonces, a veces uno dice, ¿cómo es posible que hayan recordado todo el libro de Job? Eh, si en esa época no se sabía leer ni escribir, todos esos poemas y al pie de la letra, la gente sí era capaz de recordar esos poemas al pie de la letra, porque su memoria era grande. Pero cuando ya yo puedo escribir, entonces ya no uso la memoria y mi memoria disminuye. ¿Sí? ¿Me entienden en ese punto? Entonces hoy en día nosotros no tenemos memoria. Nos cuesta, ¿ah? Pero eso tiene que ver con el avance científico de poder escribir. Bueno, en fin, o sea, aquí no hay nada que sea malo o bueno, todo tiene su ventaja y sus desventajas. Listo. Pero cuando Pablo enviaba la carta, por ejemplo, a los Corintios, ¿cuántas personas necesitaban saber leer y escribir en Corinto? Entonces la respuesta es una. Y eso, entonces solo uno. ¿Y qué tal si los demás no saben leer ni escribir? Listo, es que uno agarraba la carta y la leía enfrente. Por eso en Apocalipsis 1:3 hago énfasis en eso en un video que subí sobre Apocalipsis. Dice, bienaventurado singular el que lee y los que oyen. Entonces, uno estaba leyendo enfrente y los demás estaban escuchando lo que ese uno decía. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando se escriben los evangelios, el evangelio de Marcos, por ejemplo, él no tiene la intención de que cada hermano tenga una copia del evangelio. Eso no es lo que él quiere. Él tiene la intención de que llegue a la iglesia y en esa iglesia uno lo lea en público y los demás escuchen las historias que están ahí registradas. De hecho, también, si me permiten, cuando Martín Lutero y los anabaptistas, Wycliffe y otros nombres de la Reforma tradujeron la Biblia, por ejemplo, el caso de Martín Lutero al alemán, o sea, él tradujo la Biblia del latín al alemán, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que él quiere? Bueno, él quiere que la gente que no sabe leer ni escribir conozca la Biblia. Pero, ¿se fijan la contradicción que acabo de decir ahorita? O sea, Martín Lutero traduce la Biblia del latín al alemán para que la gente que no sabe ni leer ni escribir conozca la Biblia. O sea, lo que acabo de decir suena raro, pero déjeme explicarle. Cuando una persona en aquel tiempo quería aprender a leer y escribir, lo primero que hacía era aprender latín. Y junto con el latín aprendía a leer y escribir. De manera que toda persona que sabía leer y escribir sabía latín. Y toda persona que sabía latín sabía leer y escribir. El que no sabía latín no sabía ni leer ni escribir. Pero entonces Martín Lutero, ¿por qué escribió una Biblia para ellos si no saben leer ni escribir? Lo que él quería es que una persona se parara en la plaza y empezara a leer la Biblia. Entonces la gente no sabía leer y escribir, pero sí sabían escuchar su idioma. O sea, sí, me estoy explicando en ese proyecto. Bueno. Entonces, la tradición oral funciona. ¿Qué es la tradición oral? Lo que Jesús dijo, enseñó, eso se repite de manera oral. O sea, los apóstoles lo enseñan, lo predican. Lo mismo que hacemos hoy en día mucho, ¿no? O sea, las predicaciones no son escritas. A uno no le entregan, aquí está mi sermón para que usted lo repase en la semana, ¿no? Sino que eso es oral. O sea, el predicador habla. Solo que nosotros no tenemos muy buena retentiva como ellos. Entonces ellos aprendían, escuchaban y no había necesidad de tener un evangelio escrito porque,
porque había muchas personas que eran testigos de lo que había sucedido con Jesús, más de 500 hermanos, dice el apóstol Pablo allá en Primera a los Corintios. Entonces, pues empieza el evangelio así. Luego, con el tiempo, cuando los apóstoles y los testigos primeros empiezan a morir, empieza la necesidad de tener un evangelio, porque al principio también la iglesia esperaba que Jesucristo viniera muy pronto. ¿Para qué estar escribiendo? No, Jesús ya viene. Pero cuando Jesús tarda en venir, entonces es necesario escribir un evangelio. Y se escriben 4. Bien, vamos bien hasta este momento, ¿no? Marcos el primero, después Mateo o Lucas y de último Juan. Entonces no sabemos quién fue después, Mateo o Lucas, pero Marcos sí, la mayoría de académicos, siempre hay gente que se opone, pero la mayoría de académicos están de acuerdo en que Marcos fue el primer evangelio en ser escrito, o sea, fue el primerito. Aquí podría tocar algunos aspectos como demostrarles a ustedes cómo es que yo sé que Mateo está copiando y no al revés, ¿no? Pero no hay tiempo para eso, o sea, no viene al caso, no viene al caso. Entonces Marcos escribe su evangelio. Una vez que Marcos escribe su evangelio, ese evangelio lo lee solo una persona en la iglesia, los demás siguen escuchando, ¿no? Porque no necesitan ellos saber leer ni escribir, ni tampoco ellos van a tener una copia. Y no van a tener una copia porque tener copias de libros en aquella época, eso era carísimo. Eso era mucho dinero. En cambio, hoy en día eso es muy barato, sobre todo cuando nosotros ya tenemos, o sea, con este celular yo puedo tener 200 versiones de la Biblia, ¿no? Ahí están en internet o las puedo descargar y va. O sea, no, todo eso se ha abaratado, pero en aquel tiempo eso era muy caro. Entonces, no, uno no podía tener una copia de las escrituras. Eso va a ser hasta que hay 2 inventos. La imprenta y el papel. Y eso se da hasta la Reforma Protestante. O sea, como que junto se da todo, ¿no? ¿Cómo que no había papel entonces antes? No, se escribía en papiro. Y el papiro era carísimo. Se escribía en cuero. ¿Cuánto vale una chaqueta de cuero, de piel? ¿Cuánto vale? Ahora te imaginas cuánto puede valer un libro que tiene hojas y hojas y hojas de piel. O sea, eso es muy caro. Bueno, quitemos la materia prima, que la piel, que se hacía, usted sabe que los libros eran de pergamino y el pergamino era ni más ni menos que cuero curtido de animales, entonces eso era carísimo. Pero aparte de la materia prima, todos los libros eran a mano. ¿Cuánto tiempo tardaría usted en escribir una Biblia? Selvi Monterroso, tal vez un año. Hay que escribirlo con buena letra, despacito. Un año. Un año de salario para mí, para escribirle eso. Entonces, si ya ve cuánto costaba un documento esos. Eso era muy caro, realmente. Entonces, uno de anacronista dice, mira, antes la gente no tenía Biblia porque la iglesia prohibía. La iglesia no tenía necesidad de prohibir. O sea, la iglesia no prohibía la iglesia católica no prohibía que la gente tuviera Biblia, simplemente era muy caro y por ser caro, entonces allí había un problema. La prohíbe después, pero es que después ya hay imprenta, entonces ya no le vamos a pagar a Selmi, sacamos cientos de copias de un solo, entonces se abarata, ¿entiendes? Y ya se inventó el papel, entonces el papel es barato. Claro, en aquella época más caro todavía que hoy en día más barato. Pero se inventó el papel, entonces ahí ya es barato y ahí ya podemos nosotros trabajar bien con eso. Entonces, ok, ¿listos para la prueba?